Bárbaro, gracias. Bien. Somos bastante pocos hoy, pero bueno, de todas maneras vamos a desarrollar la clase que a quienes no asisten les quedará grabada en el Moodle. Estoy un poco trabado. Decía que en esta segunda parte de la unidad, que en realidad en el cuadernillo figura en la primera parte, corresponde a Mijail Bakhtin. La primera parte, que es en el cuadernillo de Mijail Bakhtin, la invertimos en este año y dimos a Emil Benveniste. ¿Por qué? Porque entre las otras razones que ya arguimos, se encuentra que Bakhtin es la médula, la teoría medular de nuestra propuesta semiótica, y porque aquí vamos a ver el concepto del signo como signo ideológico. Algo que, a nuestro juicio, a nuestro humilde juicio, es fundamental para entender no solo la semiótica, sino a partir de la semiótica, el poder abordar lo político, la sociedad, la cultura, o sea, el mundo en que vivimos. Bien, vamos a empezar por, ustedes tienen no sé si tienen el cuadernillo a mano, pero si lo tienen ahí, tienen un texto primero de María Angélica Echín, una profesora histórica de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, que desarrolla de alguna manera desde el aspecto artístico, desde el aspecto estético, lo que fue el inicio de esa primavera, si se puede decir así, es como se denomina, esa primavera de la Revolución Rusa, que se dio en 1917. Primero les quiero preguntar a los estudiantes, a las estudiantes presentes, ¿saben algo de ese periodo histórico? ¿Tienen alguna idea de ese periodo histórico? No es que vamos a desarrollar todos los procesos históricos o todo el proceso histórico de aquella época, pero para saber desde dónde arrancar, digamos. ¿Conocen algo de fines del siglo XIX, principios del siglo XIX de Europa, y más precisamente de Rusia, de la zona este de Europa? Pregunto. ¿Me están escuchando? Bueno. Asumo que sí, pero o que están preparando un mate o algo de eso, entonces no contestan. Algo de en la escuela. Por mi parte repasemos, profe. Bueno, si repasamos es porque algo ya dijo. ¿Pero qué dieron? Cuéntenme lo poco que saben. O lo mucho, o lo mediano, o lo que sea. No importa esto. Pero algo que uno pueda decir, bueno, esto es más o menos de lo que tienen idea. ¿De qué carácter fue la Revolución Rusa? ¿Cómo se la titula habitualmente a la Revolución Rusa? Una revolución, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que estoy preguntando. Si uno habla de la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, uno se refiere a la Revolución Francesa como una revolución burguesa. ¿Sí? Es el ascenso de la burguesía al poder. Es decir, es cuando la burguesía se erige como clase dominante. La Revolución Rusa, ¿qué adjetivo tendría? ¿Podemos decir que fue una revolución burguesa? Pregunto. Bueno, no. La revolución rusa es lo que se dio a llamar históricamente la revolución comunista. De manera más específica es la revolución bolchevique.
se dio en 1917 y es, si se quiere, junto con algunos otros países como China, aunque tienen muchísimas diferencias, cada una de esas experiencias tiene muchísimas diferencias, pero para situarnos en un contexto, junto con China y junto con lo que va a suceder, por ejemplo, en Vietnam del Norte, o en un principio en Corea del Norte. Hoy en día parecen viejos esos ejemplos, porque lo que hoy en día existe en lugares como Corea del Norte o Vietnam, que posteriormente se unificó, parecen muy lejanos a lo que yo estoy expresando, pero también fueron experiencias que intentaron establecer un modelo socialista, un modelo comunista, se intentó establecer un modelo comunista o socialista en esos países. En el caso de Rusia es la revolución que más consecuencias y más profundamente se conoce en Occidente como el intento de establecer un modelo socialista de Estado y de sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo viene acá? La otra vez habíamos puesto una cita de Marx a propósito de una mala traducción. Esa cita de Marx, y hoy voy a poner la traducción correcta, entre comillas, si es que existe alguna traducción correcta. Acá me salta un poco el profe de literatura, pero digo, la traducción acertada con respecto a lo que decía Marx es que las condiciones objetivas condicionan la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones culturales, sociales, políticas, del mismo proceso histórico, condicionan a nosotros, a los individuos que participamos de ese proceso. Es decir, voy a dar un ejemplo muy vulgar, pero si uno ha nacido en condiciones precarias, donde los NBI, las necesidades básicas, están insatisfechas, son moneda corriente, y seguramente que no es lo mismo si uno ha tenido la suerte, entre comillas, porque no es suerte, también es parte de un proceso histórico, pero si uno ha nacido en una casa donde nada ha faltado, nada ha tenido que arreglarse o componerse, sino que ha sobrado todo y se ha tenido a disposición absoluta todo, tanto así que no ha sido necesario que en una primera adolescencia o algo de eso, alguno de los miembros de la casa tuviera que trabajar, o desde niños en el trabajo infantil. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno nace en un lugar, ese lugar ya tiene previamente ciertas condiciones, y esas condiciones afectan nuestra vida, nos guste o no. ¿Sí? Bueno, si eso lo trasladamos, este mal ejemplo que estoy dando, pero o este ejemplo precario que estoy dando, pero para que se pueda entender, si eso nosotros lo trasladamos a todo un pueblo, a toda una cultura, a toda una sociedad, bueno, es inevitable que esto también suceda, no con la simplicidad que yo lo manifesté, con mucha mayor complejidad, pero digamos que las condiciones objetivas en Rusia proyectaron o propusieron la posibilidad de un cierto tipo de revolución, que no es lo mismo que lo que pasa en otros lugares. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, mientras que en el siglo XIX se producen
la segunda revolución industrial, bien desde el comienzo de la modernidad, todo lo que es Europa occidental, es afectada por las revoluciones industriales y se produce todo un proceso de modernización, lo cual no significa que este proceso, ya lo hemos charlado, ya lo hemos hablado, pero no está de más repetirlo, sea un proceso ideal donde la gente se encontraba feliz, vivía feliz, no. En París o en Londres, el hacinamiento hacia mediados del siglo XIX era moneda corriente y la mortalidad infantil era altísima y la muerte por enfermedades también. Pero este proceso de modernización, a partir de estas revoluciones industriales, fue modificando la geografía económica, social, cultural de esas urbes, de esas ciudades. Por lo tanto, empezó a modificarse el día a día de la cotidianeidad de esas personas. En Rusia, mientras, esto llegaba a cuentagotas, se podría decir, llegaba sobre todo a aquellos que tenían la posibilidad no solo de viajar, sino de tener los beneficios que había traído esta modernización, es decir, me refiero a los nobles, a la clase alta, sino que a cuentagotas en las ciudades más avanzadas, es decir, por ejemplo en Moscú, pero esto en un país tan extenso como Rusia, era impensable que alcanzara esas revoluciones industriales, esa modernización, esa modernidad, era impensable que alcanzara lugares como la estepa rusa. Ahí no llegaban todos estos cambios que el positivismo como paradigma, por ejemplo, proponía. Se vivía todavía en una época muy parecida, o si se puede llamar de alguna manera, si se puede denominar de alguna manera, es feudalismo, igual que como ocurrió en Europa allá por entre los siglos 7 y 15 posterior, después de Cristo. Decía entonces que estas condiciones de modernización de la urbe, de modernización de la cotidianeidad, de los beneficios que trajeron las revoluciones industriales, en Rusia eso no se percibía, más que en algunos sectores minúsculos. El grueso del pueblo no lo recibía y al ser un país tan extenso tenía grandes porciones de tierra, de labriego, de tierra de campesinos. Por lo tanto, lo que se llama el campesinado era lo que prevalecía en esa Rusia del siglo XIX. Bueno, hay algo que me gustaría decir en esto y que tiene que ver con algunas características que se repiten en los distintos procesos históricos. Cuando los gobernantes, sin abrir juicio de valor, cuando un gobernante no lee o no está atento a lo que sucede en el tiempo que le toca gobernar, es decir, cuando no está atento a lo que les pasa a su gente, no estoy diciendo ni siquiera atento para solucionar los problemas, sino atento para saber cómo es el humor social, pero a la vez atento como viene la mano. ¿Perdón? Como viene la mano, digamos. Exacto. Atento a los cambios, a las modificaciones que pueden suceder. Acostumbra a pasar que los cambios, las rupturas, los avances, se los llevan puestos. Bueno, esto era uno de los casos, o un caso ejemplar, es el zarismo. No el zarismo, no cualquier zar, ya que si uno habla de Catalina la Grande, o si habla de Nicolás II,
fueron grandes zares, más allá de que uno pueda estar a favor de un modelo monárquico o no. Me refiero a que en su momento gobernaron y produjeron, convirtieron a esa Rusia en una potencia. Esto más allá de las variables de la estructura de castas, de la nobleza y todo eso, que no nos estamos metiendo en eso. Digo que en este caso, este zar, dije Nicolás II, Nicolás I era el otro, perdón. Este zar y toda la familia zarista vivía como en una forma endogámica, o para decirlo de manera mucho más callejera, solo mirándose el ombligo, a ellos y la corte también. No importaba lo que pasaba afuera. Muy parecido a lo que sucedió con la Revolución Francesa, con la Revolución Burguesa Francesa, respecto de Luis XVI y María Antonieta. De hecho, hay una película que se llama María Antonieta, en donde, si bien no se trata este aspecto, se retrata a María Antonieta, que era prácticamente una niña caprichosa que vivía ajena a lo que pasaba fuera de su mundo, y fuera de su mundo la gente se moría de hambre. Bueno, ¿qué pasaba en Rusia? En Rusia había un sistema feudal donde no solo el señor feudal tenía todos los derechos, todas las prerrogativas con respecto a los campesinos, sino que los campesinos vivían en una situación de extrema pobreza. Cuando digo extrema pobreza estoy diciendo aquello que uno tal vez no se puede imaginar, ¿sí? Si a esto sumamos que había una incipiente industrialización en algunas ciudades, como dije hoy, y que aparecía un componente de clase precario, pero que aparecía, y que también vivía en condiciones absolutamente precarias. Si a esto también sumamos dos hambrunas, cuando uno dice hambrunas, estamos hablando de gente que no tenía para comer y no tenía tampoco para abrigarse y que se moría de hambre y de frío, literalmente sin que el gobierno zarista los asistiera ni hiciera nada. Estas condiciones que yo las estoy tirando por arriba, sin un desarrollo profundo, pero pueden dar un panorama de lo que se vivía en Rusia. Dentro de... muy bien, bárbaro, Gisela, me viene perfecto que lo hayan dado en teoría social y Estado. Dentro de este panorama que estoy diciendo así rápidamente, también emergió una intelectualidad desde la literatura primeramente, pero también teórica, preocupada por el desarrollo de su país, por el proyecto de su país y hacia dónde su país se dirigía. Es decir, con cierta sensibilidad. Dentro de estos teóricos aparecen muchísimos, uno puede hablar de Pushkin, de Gogol, obviamente de Dostoyevsky, Tolstoy más tarde. Todos ellos no solo tenían una vocación... ¿Chekhov también, Daniel? ¿Cómo? ¿Chekhov también? Chekhov, si bien tanto Chekhov como Pushkin son más narradores de su clase, contrariamente a lo que pasa con Turgenev, por ejemplo, o con Gogol, y ni hablar con Dostoyevsky, pero también muestran el resquebrajamiento de todo un sistema, que era el sistema zarista que venía de tiempos de Iván el Terrible y más atrás todavía.
Pero digo, junto con ellos iban emergiendo también aquellos que pensaban la sociedad desde la política. Desde de estos intelectuales, aunque no desde una familia acomodada, muchos de ellos no eran de familia acomodada, sino que habían tenido la posibilidad de acceder a una formación, es decir, de 1001, como pasa muchas veces, como hoy en día podemos decir no sé, en los futbolistas, hay 500.000 futbolistas en el mundo y nosotros conocemos tal vez, no sé, 1000, ¿sí? Que son los triunfadores. Bueno, con la misma lógica. Bueno, decía que en ese sentido emergen ciertos activistas y pensadores que se involucran en la política de su tiempo, de los cuales voy a nombrar a uno que es fundamental que lo nombre, que es Vladimir Ilich Lenin, y a otro que es muy conocido por también generar una de las corrientes importantes respecto de la política del siglo XX, que es Bakunin. Estos políticos, me refiero en este caso específicamente a Lenin, tienen una formación que procede del marxismo. Ustedes van a decir, ¿cómo procede del marxismo? Bueno, el Manifiesto Comunista y el Capital, esos dos textos, obviamente que existen otros textos, pero esos dos textos de Karl Marx junto con Engels, se derramaron por Europa, tuvieron un recorrido entre lo que podríamos llamar el mundo obrero, pero también entre la intelectualidad que luchaba por un cambio social, que muchas veces ni siquiera se los puede situar como comunistas. Esto también hay que decirlo, no se los puede. De hecho, Bakunin es el creador, si es que esto se puede llamar así, del anarquismo. Pero decía, muchos de estos intelectuales o activistas, a Lenin se lo tiene que catalogar en las dos vertientes. Es un activista y a la vez es un intelectual. Es un pensador político. Muchos de estos no se consideraban a sí mismos como comunistas, o no eran directamente comunistas, pero tanto el Capital como el Manifiesto Comunista, más ciertas situaciones, como por ejemplo la Comuna de París en 1871, o anteriormente la llegada al poder en 1848 de Napoleón III, Napoleón Bonaparte, que es un libro fantástico y que recomiendo que lo lean fuertemente porque es de muy fácil lectura y tiene un desarrollo político muy importante, que es el 18 Brumario. A ver si lo tengo, el 18 Brumario. 18 Brumario de Napoleón, de Napoleón Bonaparte, digamos, Napoleón III. Que ahí aparece por primera vez claramente el concepto de coup d'état, o sea, golpe de Estado. El golpe de Estado nosotros lo entendemos hoy en día de acuerdo a nuestra propia historia, la historia de los países latinoamericanos, que cada vez que había un gobierno que incomodaba a la embajada norteamericana o a Estados Unidos o al poder occidental, en alianza con los militares, perpetraban un golpe de Estado, que nosotros lo vivimos entre 1966 y 1983, pero también se vio en Chile, en Uruguay, en Brasil, en todos los países. Bueno, pero el concepto de Marx, para explicarlo brevemente, parte de la idea de un estado de crisis. Marx, de hecho, habla yo me estoy yendo de tema, pero me parece importante decirlo. Marx habla del concepto de golpe de Estado a partir del concepto de crisis, que es aprovechar la oportunidad en la cual todos los que se encuentran en ese estado de crisis, todos los elementos políticos que se encuentran en ese estado de crisis, están en una suerte de situación de debilidad
y el poder está, como quien dice, vacío. Entonces, quien lo toma adquiere la fuerza. Bueno, eso es lo que hace en el 18 Brumario Napoleón III, y de ahí toma mucho, de ahí y de los escritos de Lenin, toma otro pensador que es muy importante, pero posterior, Antonio Gramsci, un italiano, toma el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía no se puede entender, no se establece, mejor dicho, desde un estado de normalidad, esto entre comillas, sino desde un estado de crisis. Bueno, todo esto que estoy diciendo lo estudiaron, lo analizaron gente como Lenin, y se convirtieron en activistas luchando en principio, por reformas, y en algunos casos, como en el caso de Lenin, por un cambio total del sistema. Esto, porque cuando uno da la Revolución Rusa se tiende a pensar que Lenin, no sé, empezó en 1910 y en 1917 se transformó en el líder bolchevique. No, la actividad de Lenin procede desde fines del siglo XIX, tanto así que se debe ir al exilio, porque es un condenado a muerte, y mientras en Rusia se siguen produciendo revueltas. ¿Por qué? Porque la situación no cambia. Por ejemplo, en la revuelta famosa, que es la de 1905, digo famosa porque aparece en una película que es muy famosa para todos aquellos que estudian arte o que estudian cine o que se abocan a la cultura, que se llama El acorazado Potemkin, que la hizo Sergei Eisenstein, uno de las mentes más brillantes de esa primavera revolucionaria que hoy manifesté, en donde que esa revolución de 1905 fue sofocada de manera violenta, pero ya mostró una primera alianza entre una cierta parte del ejército y el pueblo, por llamarlo así de manera genérica. Decía que a toda esta situación de revueltas, de hambrunas, de un estado de cosas insoportable para quien, esperen que admito a Anto Estibanelo, de un estado de cosas insoportable para quien pertenecía a la clase baja, en términos comunistas se puede decir, hoy en día en términos industriales se puede decir clase proletaria, se terminó de agudizar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que se declara en 1914 y termina realmente en 1919. Pregunto si me siguen escuchando porque en la computadora perdí la conexión. ¿Siguen escuchando? Sí, se escucha. Bueno, no me van a ver por un ratito, pero sigo hablando. Decía entonces que a toda esta situación de crisis se le agrega que Rusia participa de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben, o si no lo saben se los cuento, pero imagino que entienden el concepto de lo que es participar en una guerra. Todos los recursos del Estado están en función de esa guerra, y a la vez que todos los recursos del Estado, esto significa desabastecimiento, falta de asistencia para salud, todo lo que ustedes se puedan imaginar, que ya de por sí eran precarios en Rusia, a esto tienen que sumarle el hecho de que los cuerpos están vinculados a una guerra. ¿Qué quiere decir? Que en una familia, de pronto, el padre, el hijo mayor, o lo que fuera, iban a la guerra, posiblemente a morir. Bien. Esto suma al descontento, al enojo, a la ira que ya existía
en Rusia, suma un elemento insoportable, digamos. Que también pasa lo mismo en Alemania. Es importante saberlo esto. También pasa lo mismo en Alemania. Paralelamente, Alemania, que es quien declara la guerra, también se suma un descontento generalizado, pero que va a ir por otro lado. No estoy haciendo un paralelismo, simplemente estoy diciendo que la participación en una guerra, en donde se involucra todo un país, es inevitable que traiga consecuencias desastrosas. En Alemania, más o menos sabemos que encima, luego Alemania es derrotada y le imponen en el Tratado de Versalles, términos imposibles de aceptar, que debe aceptarlos igual. Bueno, eso va a producir una democracia completamente enclenque, podemos decirlo, o frágil, y desde ahí surgen dos movimientos muy importantes. Un movimiento es el espartaquismo, que está Rosa Luxemburgo a la cabeza, habrán escuchado hablar de ella, y el otro es una derecha furiosa que no es otra cosa que el nacionalsocialismo, cuyo líder es Adolf Hitler. Fue Adolf Hitler. No vamos a entrar en esto, pero... Dani. Sí. No, te levanté la mano para agregar en lo que estaba diciendo, que también la participación en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, por parte del Estado zarista, no solamente que trae todas las consecuencias que vos mencionabas al perder la guerra, consecuencias económicas, sociales, etcétera, sino que también las consecuencias militares también son un factor que genera condiciones para la Revolución Rusa, porque los militares, digamos, de alguna manera como que se lesiona la relación tan orgánica, por poner una palabra, que tenía el ejército zarista con el zar. Entonces, de alguna manera eso genera las condiciones para que haya una política de infiltración o de convencimiento por parte de los partidos bolchevique y menchevique que estaban pugnando por la revolución hacia adentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, un sector importante de las Fuerzas Armadas participan rebelándose contra el zarismo. A ver, esto que está diciendo Rolo, lo resumo. Yo sé que por ahí tal vez estoy hablando de cosas que ustedes no han visto o no han leído, pero se los recomiendo. También lo piola, si se quiere, por ahí, de una clase o algo de esto, es que uno pueda provocar en el otro el afán de buscar y de investigar. Si uno lee Ana Karenina de Tolstoy, uno ve al militar, más allá de que es un militar de grado y todo lo que ustedes quieran, pero al militar comprometido con su pertenencia, si se quiere, cortesana o hacia la nobleza. Si uno lee Ana Karenina de Tolstoy, o si ve la película, está en Netflix. Está en Netflix si quieren verla. Si bien la película no trata de eso, trata del amor entre Bronsky y, bueno, no me acuerdo el nombre de ella, de Ana Karenina, perdón. Decía que uno ahí ve eso, ve ese tipo de relación. Si uno luego ve el acorazado Potemkin de Einstein, ya ve el descontento y la fractura de cierta parte, sobre todo, obviamente, el soldado raso o los soldados de grado menor, con el estado de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una progresión ahí. Entonces, si uno ve eso, también entiende lo que va pasando. Si a esto le sumamos lo que dijo Rolo, la situación... A ver, Rusia no termina la guerra. ¿Por qué? Por la revolución. No la termina por la revolución. Pero en el camino, el desastre que se le produce a Rusia es equivalente a que hubiera perdido la guerra. Claro. Rusia
Es como que, perdón, Dani, te agrego, es como que el soldado, o sea, en un momento el soldado que los zares utilizaban para reprimir la protesta social, que sabemos que hay episodios de una represión feroz, digamos, contra la movilización, reclamando mejores condiciones de vida, como decías vos, la gente se moría de hambre, la gente no tenía medios sanitarios, digamos, no había agua potable, muchos días a pan, ¿no? A pan y a agua en malas condiciones, generando enfermedades que no las podían sobrellevar con medios para atención médica. Esa situación generaba la movilización social, el reclamo, y el reclamo era reprimido por el zarismo con ese ejército. De golpe algunos militares empiezan a sentirse también en una situación de cuasi pobreza, y en cierta medida son esos los que tienen que ir a reprimir a los que reclaman y se sienten casi en una condición similar a ese pueblo hambreado. De hecho, la consigna es pan, paz y trabajo. Paz, pan y trabajo. A ver, cualquiera sabe en política que una consigna pega si interpela al pueblo, digamos. Bueno, fíjense, la consigna era paz, pan, trabajo. Paz, no guerra, pan, literal esto, literal. Había desabastecimiento de harinas como para hacer el pan. Ustedes saben que si no se tiene eso, no existe nada. Lo más barato, aún en esta época que vivimos con inflación, lo más barato sigue siendo el pan. ¿Sí? Una familia que de pronto no tiene nada, puede comprar tal vez una manteca y medio de pan, y con eso mínimamente se alimenta. Hoy en día, para que entiendan lo que uno está queriendo decir. Bueno, se produce la revolución, ¿sí? Ante esta situación que no daba para más, esta situación en donde nada se podía tolerar, y esa revolución, en principio, es una revolución, si se quiere, moderada, de la cual participan los bolcheviques, ¿sí? Pero quienes toman el gobierno inicialmente son moderados, ¿sí? Esto no va a durar demasiado, porque eso es, yo siempre me pierdo un poco porque Rusia tiene otro calendario. Entonces me acuerdo que lo que nosotros decimos Revolución de Octubre realmente ocurrió en nuestro noviembre. Pero no me acuerdo de la Revolución de Febrero, que es la primera. ¿Sí? Si la Revolución de Febrero corresponde a marzo o corresponde a nuestro febrero y a nuestro enero. Hice una ensalada, pero para decirle fácil, la revolución inicialmente es en febrero. Ahí asume un gobierno moderado. Este gobierno moderado no va a ir mucho más allá. Ese es el de Kerensky, perdón. El de Kerensky, exactamente, el de Kerensky. El de Kerensky, que a la vez intentaba negociar con toda la corte zarista, con el mismo zar y con todos aquellos que se le habían pasado reprimiendo y matando a su propia gente, al pueblo, ¿no? La cuestión es que el partido bolchevique, liderado por Lenin, va, en el transcurso de ese año, va creando las condiciones, aparte de que la crisis no se resuelve, al ser un partido moderado, trata de negociar con, esto parece muy actual, ¿no? Pero trata de negociar con aquellos que venden el alimento, no se decide del todo si bien empieza la retirada del ejército, pero todavía acepta presiones del ala del ejército perteneciente a la nobleza, que no se querían retirar de la guerra. Toda esa cuestión, la cuestión es que en octubre se produce lo que decíamos, coup d'etat, ese golpe de Estado, y el partido bolchevique produce una revolución a la revolución que ya se había hecho, y se instala a partir de ahí el partido bolchevique como el partido gobernante. Bien, para no abundar tanto en
en todo el contexto histórico, porque si no nos va a dar el tiempo para desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar de Bakhtin, hay que decir que una de las primeras medidas que produce en el gobierno, a partir de la iniciativa de Lenin, es la nacionalización de los teatros y poner el arte bajo la órbita estatal. ¿Por qué? Porque si hoy en día nosotros, lo voy a decir al revés, por un ejemplo actual, si hoy en día las redes sociales, el cine, la televisión todavía, más allá de que está un poco dejada de lado, todos esos medios por donde transita la estética, lo artístico, influyen en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de pararnos. Bueno, imagínense en aquel tiempo el teatro, la literatura, que eran las formas que existían, si no influirían también, por supuesto que influirían. No es lo mismo si se para a alguien en un escenario de teatro y empieza a hablar mal del gobierno bolchevique, ¿sí?, que se empieza a hablar bien. Esto es lo directo y hay que decirlo, ¿sí? Es decir, tener también los medios, no solo los medios de producción económica y social, sino también los medios de producción cultural. Tenerlos, a propósito, si existe una revolución, vos sabés que va a haber contrarrevolucionarios. Es como un estado de guerra. Vos sabés que va a haber contrarrevolucionarios. Si a esos contrarrevolucionarios vos le cedés la palabra, y es probable que pase, como igual pasó, se produjo una guerra civil entre lo que es el Partido Blanco, menchevique, y el Partido Rojo, bolchevique. Pero digo, a partir de ahí se produce lo que es una primavera revolucionaria y una primavera artística. No solo florece, y hasta hoy en día, ustedes no deben tener memoria, yo era chico también, así que imagínense de lo que estoy hablando, pero allá por 1980-81, todavía bajo la dictadura en Argentina, se organizó algo que se llamó Teatro Abierto. Teatro Abierto tomaba, entre otras cosas, el modelo de lo que va a ser el teatro del pueblo o el teatro de los soviets en Rusia, que se derramó por todo el mundo ese modelo. Es un modelo, para hacerlo fácil, es un modelo en donde acá Teatro Abierto se hizo básicamente con actores, pero el modelo de un teatro donde todos pueden participar y las obras se crean colectivamente. ¿Sí? Eso, Daniel, tiene que ¿es cuando se produce el Tucumán Arde o el Tucumán Arde es posterior? Esto que estabas contando. No te escuché, Rolo. Si esto de Teatro Abierto, como experiencia cultural y teatral, bueno, contracultural en la Argentina, es también cuando ellos producen el Tucumán Arde, el famoso acontecimiento ese que fue artístico-político en la Argentina, o eso fue posterior en no, democracia. eso es aparte. El Tucumán Arde es muy interesante también. Pero es posterior, ¿no? Quien participa de ahí, por ejemplo, es Jacobi. Estamos hablando de gente que las chicas no deben saber. Jacobi no solo es un artista visual, gráfico y todo eso, sino que es coautor de muchas letras de un grupo musical llamado Virus, que tal vez lo pueden conocer. Bien, decía que este modelo se potencia en esa Rusia revolucionaria al ponerlo, el gobierno lo pone bajo el control de los soviets. De ahí viene el nombre de Unión Soviética que va a adquirir Rusia bajo el modelo, bajo la revolución comunista. Los soviets son asambleas populares. Estas asambleas populares donde se decidía cuestiones económicas, de gobierno, todo eso en los pueblos, también
tiene a su cargo el arte. Y a partir de ahí, por ejemplo, se producen experiencias teatrales novedosas, muy interesantes. ¿Por qué? Porque se acercan artistas que ya existían. Por ejemplo, Mayakovsky es uno de los ejemplos clásicos de un poeta y autor teatral que participa de estos soviets, y donde terminaban coescribiendo. Muchas veces escribía el autor, el que tenía el oficio, pero se escribía a partir de las reuniones que se tenían entre un campesino, un hilandero, un sastre, etcétera, 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 que armaban una historia, y esa historia luego era representada. Inclusive muchos actores eran actores profesionales. Dentro de esto, y acá ya vamos a entrar en lo que es Bakhtin, también comienza a pensarse la sociedad, la cultura, el arte mismo. Y aparecen distintos grupos que luego se van a hacer famosos. Los primeros que aparecen en esta época son los formalistas, los llamados formalistas rusos, que luego, cuando llegue el momento del estalinismo, o sea, de Stalin, y empiecen a ser perseguidos, se van a mudar todos a Praga y se va a formar el Círculo Lingüístico de Praga. Dentro de estos formalistas, los más famosos son Jacobson, que alguna de ustedes puede haber dado las funciones del lenguaje de secundaria, provienen de Jacobson, y Tinianov, Yuri Tinianov, pero hay otros también. Los formalistas, y acá empezamos a entrar en semiótica, los formalistas comienzan a plantear o plantean la posibilidad de dar cuenta de la situación de la sociedad, de la cultura, en definitiva, para que la revolución se establezca definitivamente. Consideran que es necesario estudiar a la sociedad, estudiar a la cultura. Ahora lo plantean desde la literatura, plantean la teoría literaria, abordar la literatura, plantean hacer teoría literaria, pero que esa teoría literaria a la vez permita modelos que, valga la redundancia, permitan entender a la sociedad, a la política y a la cultura. ¿Y en quién se basan? ¿Y por qué se llaman formalistas? Se basan en una teoría reciente que había aparecido en Europa Occidental y que se llamaba estructuralismo. Ni siquiera tenía nombre todavía. Ni siquiera tenía nombre. Se basan fundamentalmente en Ferdinand de Saussure, en los estudios que Ferdinand de Saussure hace sobre el signo lingüístico. Pero ellos toman estos estudios sobre la forma del signo, sobre el significado, sobre el significante, y lo llevan, lo patentizan sobre la literatura. Sobre todo el concepto de sistema, la idea de estudiar un sistema literario como para también reflejar lo que es un sistema social, lo que puede ser un sistema educativo. La idea de estructura es la que toma fundamentalmente de Saussure. Los formalistas tienen un auge muy importante y son copiados por muchos. De hecho, los primeros escritos que tiene lo que se llama el Círculo de Bakhtin, se puede ver reminiscencias de cierto formalismo. El Círculo de Bakhtin, formado por Medvedev, por Voloshino y por el propio Bakhtin. Pero prontamente plantean estos autores, que ya hablaremos un poquito de la cuestión autoral, de autoría, plantean una suerte de ruptura con el formalismo. Consideran que la categoría
de estructura, como también esa definición de signo de Saussure, por ejemplo, de la lengua como signo, es insuficiente. Y lo van a plantear de manera muy puntual, ¿sí? Tanto así que hay cuestiones que vamos a ver ahora un poquito más adelante, hasta en la conformación de esta teoría del enunciado, de esta teoría de análisis del discurso social que hace Bakhtin, opone, si se quiere, el concepto de enunciado al concepto de oración. Ya veremos por qué. Pero en principio, lo que va a decir Bakhtin es que la lengua no es solamente un sistema de signos. A ver, escuchen bien lo que se dice respecto de esto, que es importante con relación a la teoría semiótica que venía en aquel momento. Lo que dice Bakhtin es que la lengua como signo no es solamente un sistema de signos, sino que son entidades, escuchen esto, son entidades culturales e históricas. Y si digo que son culturales e históricas, si yo digo que son culturales e históricas, es inevitable que en eso involucre todo lo que es hoy en día el concepto de cultura, que es a la vez político, que es a la vez histórico, que es a la vez social, que es a la vez educativo. Entonces, la lengua no es solo un sistema de signos, va a decir Bakhtin, o va a decir el círculo de Bakhtin, sino que a la vez es una entidad cultural e histórica. Y si es una entidad cultural e histórica, hay ciertos abordajes que propone Saussure que son insuficientes. ¿Sí? A ver. Primero, muchas veces en las discusiones intelectuales, las discusiones teóricas, se hace lo que se dice un tiro por elevación. Bakhtin tenía en claro que para discutirle al formalismo y para plantear una teoría revolucionaria también, no era tan importante discutirle al formalismo, sino discutir las bases en las cuales, o los cimientos sobre los cuales se afianzaba el formalismo. Uno de estos cimientos, o el cimiento fundamental, era el formalismo europeo a partir de Saussure, ¿sí? La idea de sistema. Y la idea de la lengua como sistema de signos. A partir de la lengua como sistema de signos, uno puede establecer que se derivan todos los otros sistemas, dicen los formalistas. Por ejemplo, el sistema literario. Ahora bien, Bakhtin a esto dice, no, pero no es solamente un sistema de signos. De hecho, dice, son entidades culturales e históricas. Y si son entidades culturales e históricas, están atravesadas por otra cosa. Ustedes ya se imaginarán hacia dónde voy yo. Están atravesadas por ideología. Están atravesadas por disputa de sentido. Y la disputa de sentido siempre es ideológica, porque involucra poder, porque involucra formas de ver el mundo, formas de pararse frente al mundo. Esto inicialmente, sí. No, te iba a aportar que esa noción de sistema, de alguna manera también, al forzar utilizarla para dar cuenta de lo social, en un sentido amplio, todo el comportamiento de lo social, de alguna manera como que llevaba a una especie de comprensión medio mecánica de lo social, ¿no? El sistema como un engranaje que funciona, y de alguna manera eso subsiste, por ejemplo, hoy, cuando todo el tiempo hablamos de sistema en el terreno económico, por ejemplo. Seguimos hablando de sistema y pensar la economía de cualquier pueblo como un sistema, es suponer que es una cosa esquemática, que es una cosa mecánica, y no entender que está hecho de relaciones, que de golpe puede pasar de algo. Hecho, Está hecho de comportamiento. Tal cual. El formalismo ruso, que es muy rico, para aquellos que hemos estudiado literatura, es muy rico, permite dar ciertas herramientas, luego tiene
Luego, vuelvo un poco al histórico, a partir de que asume Stalin, no vamos a trabajar esto sobre Stalin, pero Stalin hace tabla rasa sobre todo esto, toda esta primavera, a la muerte de Lenin, que Lenin termina muriendo relativamente joven, pero porque había sufrido 3 atentados y su cuerpo ya no resistía. Lenin asume, cuando todo el mundo consideraba que podía llegar a ser León Trotsky, no, Trotsky debe partir al exilio, con un precio a su cabeza, tanto así que luego lo matan, 2 décadas después, casi 2 décadas después, pero lo matan, y Stalin se transforma en el líder de lo que es la Unión Soviética. La revolución, digamos que pierde su eje ya ahí, pero eso sería otro tema, no nos vamos a detener en Stalin, más que para decir que quien sufre mucho la consecuencia de Stalin es el círculo de Bakhtin, porque empiezan a aparecer sus publicaciones hacia 1927, cuando paradójicamente no, cuando paralelamente Stalin se alza con el poder de manera definitiva. Que ahí, Daniel, así como vos que sos el cinéfilo y siempre recomendás las películas, ahora yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar una película que se llama Inner Circle, o El Círculo Interior, es una de las traducciones, que un poco retrata el periodo stalinista de la Revolución Rusa, y sobre todo se ve muy fuerte el grado de persecución ideológica que había en todos los terrenos a aquello que se consideraba la heterodoxia, es decir, capaz que alguien, siendo comunista, siendo pro-revolución y todo, donde planteara alguna línea que se distanciaba un poquito de lo que era la interpretación oficial del marxismo o del proceso histórico que se estaba viviendo, automáticamente se lo consideraba heterodoxia, y se lo encarcelaba, se lo secuestraba, se lo perseguía. Bueno, está muy marcado en esa película. El ostracismo, el famoso ostracismo y las purgas soviéticas, que consistían en mandarte a Siberia a que vivas en las peores condiciones y si era posible te murieras, o a matarte directamente, como pasa con muchos disidentes, o en unas cuestiones que miren lo que vamos a decir, una barbaridad esta que vamos a decir, en un ostracismo más leve, como le sucede a Bakhtin, que lo mandan a una suerte de pueblo de provincia y le dicen, vos quedate chito, enseñá como maestro, pero no publiques nada. De ahí viene el problema de autoría. El problema de autoría de Bakhtin, problema de autoría no es un problema, pero digo que muchos han estudiado el problema de autoría de Bakhtin, sí, lo que publica Voloshinov, si lo que publicó Medvedev era de ellos o estaba la pluma de Bakhtin detrás. No es importante esto, sí es importante saber que Bakhtin estaba prohibido, que no podía publicar. Y es importante saber también que frente a esta situación, la praxis teórica, miren lo que voy a decir, parece una paradoja, pero no lo es, la praxis de escritura de Bakhtin se constituye en armar una teoría que pueda responder y que sea revolucionaria frente al autocratismo estalinista, frente a la ortodoxia estalinista y a esa verticalidad del padrecito de los pueblos, como le decían, en donde la voz de él era casi la voz de Dios, digamos, ¿sí? Bueno, regresando a la teoría, ahora te doy el pase, Rolo, para que desarrolle, porque sé que te gusta, pero vamos hablando entre los dos, si te parece. Lo primero que es importante entender es que Bakhtin agrega que a esa lengua como sistema de signos hay que decir que esos signos son entidades culturales e históricas. Y por lo tanto, agregamos nosotros, Bakhtin lo va a decir también, lo dice más adelante, son ideológicas. Ahí se debaten un montón de cosas, ¿sí? De hecho, se le adjudica a Voloshinov, creemos que ha sido Voloshinov, no importa la autoría, dijimos, aquello que es una de las
de las citas más interesantes, que está en Filosofía del Lenguaje, que dice que el signo es, ¿te acordás, Rolo? El signo es la arena, o la palabra, por ahí depende de la traducción, pero es la La arena de palabra combate. dice Bueno Giro, sí. Es la arena de combate. El signo es la Es la arena de arena combate. de la lucha de clases, Es la ¿sí? arena de lucha de clases, sí, perdón. Ahí es donde todo se produce. Para esto, Bakhtin entiende que el concepto de oración es también insuficiente, porque el concepto de oración plantea un sentido completo, ¿sí? Es decir, cuando uno dice una oración, Por las dudas, eso está planteando... no sé si les pasa al resto porque no se entendió bien la palabra. O oración es lo que estás diciendo. El concepto de ¿Se oración. escucha? Se ¿Se escucha escucha, pero ahora? por ahí viste algunas palabras. Yo las voy a escribir. Dale, Dani. Bueno, Bakhtin decía que cuestiona el concepto de oración. Ustedes deben haber dado oración en la secundaria. Unidad de sentido completo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que podemos ver es que si decimos sentido completo, es que todo lo que yo dije es absolutamente suficiente. Por lo tanto, la oración desde el sistema de la lengua es prácticamente una descripción, una de las cuestiones que se le critica mucho. No hay ahí algo que para un materialista histórico como Bakhtin es necesario. No hay dialéctica. Al no haber dialéctica, ¿sí? Eso se transforma en como dijo Rollo hoy, en esos sistemas se transforman como en fórmulas de laboratorio, que es una paradoja en la teoría tanto de Saussure como de los formalistas. De hecho, es Tiniano, permítame que nombre a Yuri Tiniano, es Tiniano quien empieza a romper con esto, se da cuenta que la idea de analizar el sistema, todo eso, comienza a parecerse mucho a esa especie de análisis de laboratorio en donde el objeto no se encuentra en circulación social, o no se encuentra en los vaivenes, en esa arena que dijimos hoy de la circulación social. Entonces, para Bakhtin este concepto es insuficiente, no alcanza a dar cuenta del signo como entidad histórica y cultural. Propone, en cambio, una teoría del enunciado y pone el enunciado en el centro de esa teoría. O sea, Rolo, si querés desarrollar vos esto. Vale, estaba buscando el cuadro ese que habíamos armado, que bueno, no lo tengo a mano ahora, pero... ¿Querés que lo busque? Yo lo busco mientras. Dale. ¿Te acordás de ese que yo me había hecho en la pizarra? Estaba buenísimo. Por ahí para trabajarlo, capaz que lo tenés en el chat. Sí, hay un texto en particular con el que nosotros trabajamos, que es extraído de un libro que se llama Estética de la Creación Verbal. Es importante mencionar cómo el pensamiento de Bakhtin tiene como punto de partida el pensamiento de Marx, ¿no? Pero que Bakhtin hace por eso era considerado heterodoxo, un marxista desviado, digamos, de la línea oficial. Él hace una lectura del pensamiento de Marx que se aleja de esa perspectiva economicista y lo lleva a Marx y lleva sus categorías, aún siendo categorías por ahí pensadas estrictamente en lo económico por Marx, él las lleva al terreno de la cultura y particularmente al terreno del lenguaje, ¿sí? Y en ese sentido hay algo muy novedoso en Bakhtin, que es esto de plantear un análisis marxista
del lenguaje. Una de las consecuencias de hacer ese experimento, hacer esa desviación intelectual, esa subversión del marxismo, una de las consecuencias es, digamos, entender al lenguaje como un terreno de conflicto. Y eso es muy interesante en Bakhtin. Él pone en relación al lenguaje con la sociedad. En una relación, valga la redundancia, que es de reciprocidad, de mutua influencia o determinación. El lenguaje hace a la sociedad y la sociedad hace al lenguaje. Por eso, el lenguaje, para Bakhtin, no puede ser descrito solamente como un sistema, ¿no? Porque cuando uno habla del sistema, habla de una regularidad, de un orden, que parece inmutable, que es una abstracción. En Bakhtin, el lenguaje, y él utiliza un poco de manera indistinta los conceptos de lenguaje y lengua, ¿sí? No como Saussure, el lenguaje o la lengua pasan a ser ya no una abstracción o un mero sistema, sino un terreno de disputa y de conflicto por la... Perdón, Rolo, por la representación ¿este era el que vos decías? No, ese lo tengo acá, pero eso sirve también. Déjalo ahí, no lo saques. Yo me refería a esa especie de apunte que hice en la pizarra, ¿te acordás que le saqué fotos? Y las tengo por ahí. Con el que armamos las clases grabadas de Bakhtin, pero no importa. Déjalo ahí ese porque ahora lo vamos a usar. En ese sentido, Bakhtin hace un puente entre sociedad y lenguaje, ¿no? Y va a comprender el lenguaje, es interesante el concepto que yo tengo acá anotado en algún apunte, la lengua viva, no la lengua como sistema, no la lengua abstracta, la lengua viva, la lengua en uso. De eso habla Bakhtin cuando utiliza los conceptos de enunciado y discurso. Es muy importante entender estos conceptos porque son conceptos, digamos, vertebrales en la teoría bakhtiniana, ¿no? En la concepción, que es una concepción, la concepción bakhtiniana del lenguaje es una concepción marxista del lenguaje. Para él, el discurso es su objeto de estudio. El discurso es la lengua puesta en uso, la lengua en lo social, digamos, ¿no? La lengua en su aspecto social. Y si Bakhtin es marxista, la sociedad es un todo conflictivo. La sociedad es la sociedad de la lucha de clases, es la sociedad de la disputa por el poder, es la sociedad atravesada por la discusión y el debate ideológico. Es una sociedad de tensiones políticas, sociales, culturales, económicas. En ese sentido, la lengua es una lengua viva, el discurso es la lengua en uso, es la lengua en ese conflicto social, en esas tensiones, digamos. Por eso nosotros, y el enunciado, ¿no? Como un emergente de ese uso, como aquello que los sujetos, otro concepto que utiliza Bakhtin y que en ese sentido coinciden Benveniste y Bakhtin, los sujetos, al utilizar la lengua en situaciones reales y concretas, van a producir enunciados. Todo esto nosotros lo vemos en un texto que se llama Estética de la creación verbal, y que es interesantísimo el título nomás, porque cuando Bakhtin habla de creación, nosotros vemos como ya no nos quedamos en una cuestión descriptiva del sistema, sino que entramos en el terreno de la producción de significación, de cómo los sujetos tal vez se apropian de un sistema. O sea, Bakhtin no niega la existencia de la lengua como sistema, pero se fija en la apropiación que un sujeto hablante va a realizar de ese sistema para crear significación en una situación real y concreta. Que eso es lo que le interesa a Bakhtin, ¿no? Por eso, en el título mismo ya vamos viendo cómo se marca esta línea de interpretación y de lectura, digamos, de los fenómenos del lenguaje,
por parte de Bakhtin. Y la otra palabra que es estética, ¿no? Porque en Bakhtin vamos a ver... Perdón, Rolo, que te interrumpa. No, dale. Ahí tienen, si quieren, chicas, parte de las diferencias que establece Bakhtin entre oración y enunciado. Está enunciados en plural, pero bueno, es parte de lo que está desarrollando Rolo, o de lo que va a desarrollar Rolo. Así que pueden Sí. copiarlo si quieren. En ese sentido, yo decía estética. ¿Por qué es importante la palabra estética? Porque Bakhtin va a hacer una distinción entre lo que nosotros podríamos plantear con estos dos conceptos. El qué y el cómo. ¿Sí? Bakhtin va a decir, cada vez que alguien dice algo, obviamente que en eso que dice hay un contenido, hay un contenido temático, hay un tema, ¿no? De algo se habla. Bakhtin dice, a mí no me importa tanto eso, porque la centralidad de mi análisis del enunciado no está en el tema, sino que está en el modo. Porque en el modo, en el cómo se trata el tema, en el cómo se construye ese enunciado, es donde está realmente la ideología. Bakhtin, recuerden, al ser marxista, toma muy fuertemente la categoría de ideología que ya estaba en el pensamiento de Marx, y él va a decir que todo uso del lenguaje, a diferencia del sistema, que es abstracto, que no le pertenece a nadie, todo uso del lenguaje por un sujeto siempre es ideológico. Por eso, todo enunciado, a diferencia del sistema que no le pertenece a nadie, que podemos decir es neutro, todo enunciado le pertenece a quien lo dijo y está cargado de la ideología del hablante, ¿sí? Está cargado de la ideología del hablante. Bueno, por eso a Bakhtin le importa más la dimensión del cómo que la dimensión del qué, del tema de que trata el enunciado. El verdadero objeto de Bakhtin, ¿sí? Está en lo ideológico del lenguaje, está en el cómo, en el modo. Bien, ahí en ese gráfico que ustedes tienen, empiezan a aparecer las primeras categorías que Bakhtin desarrolla en uno de los textos que está incluido en Estética de la Creación Verbal, que es un capítulo que se llama, o es un capítulo que desarrolla el concepto de los géneros discursivos, ¿sí? Ahí hay tres conceptos que son fundamentales en Bakhtin, o podríamos decir, hay cuatro conceptos. Sujeto, ¿sí? Hay un punto de coincidencia ahí muy fuerte con lo que dice después Benveniste. Otro concepto que es el de discurso. Y dos conceptos que explican la relación entre estos dos primeros, que son género discursivo y enunciado. Recuerden, sujeto, discurso, género discursivo y enunciado. Bakhtin arranca en este capítulo sobre los géneros discursivos, arranca diciendo que la actividad de las personas, la actividad de los seres humanos en una sociedad se organiza, tiene una organización, se organiza en diferentes esferas de la praxis, dice Bakhtin. Primero dice distintas esferas de la actividad humana, luego la llama esfera de la praxis. Es importante la noción de praxis ahí, porque se distingue de la antigua separación entre teoría y práctica. ¿Sí? Esto de que la teoría es una especie de elucubración del pensamiento que siempre va por fuera de la acción concreta que sería la práctica. ¿Sí? La noción de praxis implica que en toda teoría siempre hay práctica también y en toda práctica siempre hay teoría. Por ende no se pueden separar esas dos acciones. No se pueden separar, se dan en simultáneo. Por eso Bakhtin dice, la actividad de los seres humanos se organiza o se desarrolla en distintas esferas de la praxis. Y todas las personas pasamos por distintas esferas de la praxis, hasta en un mismo día de nuestra vida pasamos por distintas esferas de la praxis. Por ejemplo, podríamos decir, una esfera de la praxis puede ser la esfera laboral, otra esfera de la praxis podría ser la familia, otra podría ser la de alguna práctica religiosa, por ejemplo, o de una actividad deportiva, etcétera, etcétera. Podríamos ir mencionando muchísimos otros ejemplos de esferas
que organizan de algún modo la actividad de las personas. Bakhtin dice, si bien todas estas esferas son diferentes, hay algo en las cual, hay algo que las une o que las emparenta, y es que en cada una de ellas se lleva a cabo un uso del lenguaje, dice Bakhtin. En todas las esferas de la actividad humana o en todas las esferas de la praxis, los sujetos que la habitan llevan a cabo un uso del lenguaje para comunicarse, para vincularse, para relacionarse. Ese uso del lenguaje adquiere la forma de enunciados, dice Bakhtin, ¿sí? Es decir, que en cada esfera de la praxis hay sujetos que se apropian de la lengua y producen enunciados, ¿sí? Hasta ahí parece todo bastante sencillo, por eso en el gráfico que ustedes tienen ahí es como una manera esquemática de dibujar cómo Bakhtin entiende a la sociedad. La grafica así, como esferas que están vinculadas entre sí por el uso del lenguaje y que a su vez hacia adentro de cada una de ellas ese uso del lenguaje genera enunciados. Ahora, Bakhtin ahí marca una característica en su teoría que lo distingue de la mayoría de los otros autores o pensadores que se ocuparon del tema del lenguaje, y que tiene que ver con que él va a decir que los enunciados, si bien son individuales porque le pertenecen a quien los dice en cada una de esas esferas, a la vez también esos enunciados adquieren características que la esfera les va a imponer. O sea, algo así como decir que los enunciados están determinados por el contexto. En otras palabras, Bakhtin va a decir, los sujetos que en una esfera en particular se apropian de la lengua para decir algo, no son libres de decir cualquier cosa. Hay condiciones para la enunciación. Hay condiciones que le son impuestas al sujeto hablante por la esfera en la cual lo que ese sujeto va a decir se inscribe. En ese sentido, el enunciado, si bien es individual, a la vez también es social, porque responde a ciertas características que la sociedad en la que ese sujeto se manifiesta. Roló, Sí, disculpa que diga, esto es, que me meta, digo, esto de las condiciones específicas es absolutamente marxista, es idéntico a aquello que estábamos hablando hoy de las condiciones objetivas. exacto. Y Claro, con claro. respecto a lo que dice Rollo, lo dice Bakhtin que los enunciados son más o menos estables. ¿Qué quiere decir que son más o menos estables? Que no hay mucha diferencia en una esfera de la praxis entre los enunciados que puede decir una persona y los enunciados que puede decir otra, ¿sí? El Claro. famoso ejemplo que damos siempre, todos los años, pero que sigue siendo efectivo, de la parada de colectivo, ¿no? Eso nada más. Claro, porque dicho de otra manera, lo que dijo Daniel, en condiciones similares, o sea, en condiciones impuestas por una esfera, personas o sujetos diferentes dicen más o menos las mismas cosas. ¿Sí? Esto es chocante de aceptar porque es como decir que no somos libres en el uso del lenguaje. No somos libres y entonces ¿dónde está la subjetividad? Ya lo vamos a ir desandando a esto, ¿no? Pero primero hay que comprender esta idea de que todo sujeto enuncia dentro de los límites que la esfera le impone, ¿sí? Hay ciertas características que el enunciado adquiere que le son impuestas por la esfera. Por eso la libertad para expresarse, si bien existe, hay un margen de expresión de esa subjetividad, siempre es una libertad, nosotros decimos condicional, es una libertad condicional. Por eso, el ejemplo que da Daniel, pensemos en una situación como por ejemplo puede ser, yo decía hoy, una esfera de la praxis religiosa, se puede decir. Dentro de una esfera de la praxis religiosa, como puede ser, qué sé yo, la religión católica, pensemos en un género discursivo como podría ser una misa. Y ahí vamos a notar cómo, quienes más o menos conocen o han visto cómo son ese tipo de ceremonias,
cómo el uso del lenguaje es totalmente delimitado, está muy marcado, hasta las respuestas, ¿no? O sea, hay enunciados que son totalmente esquemáticos. Ahí como que parece re obvio lo que está diciendo Bakhtin. Dice, no, claro, en una misa no hay posibilidades para la libertad de expresar cualquier cosa, está todo como pautado. Bueno, el ejemplo que da Daniel da cuenta de una situación en la cual parece todo lo contrario. Es decir, una persona que está en una parada de colectivo o que está esperando cualquier tipo de transporte, pareciera ser que es libre de decir absolutamente cualquier cosa. Sin embargo, notamos cómo en esas circunstancias, personas diferentes, en situaciones aparentemente totalmente distintas, hablan de más o menos los mismos temas. Es más, yo podría preguntarles, ¿cuáles de ustedes suponen que son los temas de los que se habla esperando el colectivo, esperando el transporte público? ¿Qué les parece a ustedes? De lo que escuchan en la tele o en la radio, noticias, que se van repitiendo uno a otro. Como daba el ejemplo el otro día, Daniel era, o vos, no me acuerdo, del remisero, esta persona que se subía al remis 3 veces en remis y digamos, los 3 remiseros le daban el mismo discurso. Esa es una de las... ¿Y algún otro tema que les parezca que siempre suele aparecer? Y en este momento la sube Rolo. La sube. Claro. Sí, porque todos están haciendo se está aplicando la sube acá en Concordia. En Concordia, bueno. Todo el mundo está con eso. Yo agrego la clásica referencia al clima, que incluso está en el ejemplo que estaba diciendo recién la compañera, en el ejemplo de José Pablo Feynman. Luego de una referencia al clima aparece, o al tránsito, aparece una referencia a algún tema instalado por los medios, ¿sí? La famosa agenda llamada agenda, ¿cómo es? Agenda pública, o la opinión pública. Ahora, siempre se habla más o menos de los mismos temas. Si no es una referencia al clima, va a llover, parece que se viene el tiempo. Hay una referencia al transporte mismo, o a la demora, o algo parecido. O una referencia a algún tema instalado por los medios, que a ello es un poquito más jugado, porque ya supone un intento por profundizar un poco más la relación con esa persona que está esperando, igual que uno, el transporte. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahí se nota claramente cómo la esfera impone temas. Y si yo me salgo un poco de eso, ¿no?, e invento un tema que es totalmente ajeno a esa esfera de la praxis, voy a notar cómo no existe libertad para hablar de cualquier cosa, aún en una situación en la que parece que no hay ningún tipo de restricción impuesta por un poder o por una ley, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a esa persona que está esperando colectivo conmigo, en vez de hablarle de la SUBE o hablarle del clima o hablarle de la demora del colectivo, no sé, le hablo de... Ayúdame, Daniel, con un ejemplo. De un tema que hay que entender que cuando hablamos de condiciones, no es solamente las condiciones de un contexto amplio, sino las relaciones que se establecen. Por ejemplo, yo no podría ir y encontrarme con una chica que estoy haciendo la cola y de pronto veo una chica más adelante y me gusta y voy y le declaro un arte amatoria de que me enamoré o lo que sea, porque la chica va a pensar que soy o un desquiciado, o un loco, o un enfermo, o lo que sea, ¿se entiende? Es decir, lo que podemos llamar hoy en día el contexto no me lo permite. El contexto condiciona hasta ciertos temas, como decía Rolo, de la agenda pública. Por ejemplo, si yo subo con la SUBE y digo, sí, pero viste que la SUBE no te alcanza para nada, porque el boleto está carísimo. Y ahí podemos hablar tal vez de la inflación, pero esos temas, los temas, son recurrentes. Es decir, es imposible pensar, a ver, voy a dar un ejemplo que tal vez puede considerarse atrevido, pero para ejemplificar a la inversa. Si uno está en una situación íntima con su pareja o algo de eso, en el medio de esa situación íntima, no da que le diga, che, ¿viste cómo aumentó el boleto? Y claro, ¿sí? Exacto. ¿O no? No sabés lo que me pasó hoy con la SUBE.
O hacerlo implica, de alguna manera, una sanción. Romper, claro, plantear una ruptura con la esfera de la praxis. No sé si se termina de entender. Creo que el ejemplo fue bastante brutal como para que se entienda, digamos. Claro, pero justamente al hacerlo, al introducir un tema, o en ese ejemplo que Daniel, o en el ejemplo que yo decía de la parada colectivo, y plantearle a alguien, en vez de hablar de la SUBE o en vez de hablar del clima, decir, bueno, ¿cómo aumentó la SUBE o la SUBE no alcanza para nada? O se viene el tiempo, esa frase. Decir, por ejemplo, ¿qué pensás de la existencia de Dios o de la insustancialidad del alma y del ser a esa persona que está esperando el colectivo con uno? Va a generar algún tipo de ruptura de las condiciones, ¿no? Y en ese sentido, las respuestas de esas personas van a tener que ver con ese reconocimiento de que algo se está rompiendo. Es decir, no se están aceptando las condiciones de la esfera, se las está forzando, ¿no? Por eso, no somos libres de decir cualquier cosa por fuera de esas condiciones. O al hacerlo, estaríamos rompiendo con una especie de norma explícita, ¿sí? Esa norma es lo que Bakhtin llama género. Cuando Bakhtin dice, como ya lo mencionó Daniel, que en las esferas de la praxis se producen tipos de enunciados que son más o menos estables, se refiere a esto. La estabilidad está dada por esto, porque yo no puedo salir por cualquier lado y decir cualquier cosa desconociendo las condiciones que la esfera me impone. Por eso se generan enunciados que son más o menos previsibles, más o menos estables. A esos grupos de enunciados, que son más o menos predecibles, más o menos estables, en un determinado contexto, esto hay que entenderlo, es en un determinado contexto histórico, Bakhtin le llama género discursivo. ¿Sí? Los géneros son paquetes de enunciados, grupos de enunciados, que existen en un determinado contexto histórico dentro de una esfera en particular. En una esfera de la praxis no hay solamente un género discursivo, sino que hay muchos géneros y nosotros mismos pasamos por diferentes géneros dentro de una esfera. ¿Sí? Luego, bueno, Bakhtin va a avanzar un poco más en clasificar a estos géneros. Él va a decir que hay dos grupos de géneros discursivos. Yo anticipo que él los llama géneros primarios y secundarios, ya vamos a hablar de eso más adelante. Y luego va a dar un primer conjunto de características de los enunciados. ¿Sí? Primero es importante entender que para Bakhtin el uso del lenguaje siempre se da, como estamos diciendo, en un contexto. ¿Sí? El contexto es fundamental, porque el contexto condiciona ese uso del lenguaje. Por eso el enunciado es un producto histórico. Lo que se dijo en ese contexto y tiene las características que ese contexto le ha marcado, y la interpretación de ese enunciado no puede desconocer al contexto. ¿Se entiende lo que digo? En ese sentido, todo enunciado, y acá Bakhtin recupera muchísimo a Marx, o sea, cuando habla del contexto ya ahí claramente hay una alusión a Marx, pero también en cómo Bakhtin entiende el enunciado. Para Bakhtin el enunciado es un producto, así como es un producto tan tangible y material como puede ser producto de cualquiera de las ramas de la industria. ¿Sí? Así como para Marx hablaba de que el obrero y la materia prima no son los mismos luego de que el obrero con su trabajo la transforma y produce, por ejemplo, una silla. Marx dice, la materia ha sido transformada, la materia prima, porque ahora forma parte de la silla, pero también el obrero ha sido transformado en esa relación dialéctica, porque ahora es un explotado. ¿Sí? El obrero, al producir la silla, también produce las condiciones de explotación que lo hacen ser obrero, trabajar para un patrón y cobrar un salario por ese trabajo. Ni el obrero ni la materia prima son los mismos al existir en el mundo la silla. El mundo ha sido transformado por ese producto que ahora existe, es tangible, está delante mío, lo puedo tocar, lo puedo percibir, y ha cambiado las relaciones hacia adentro de esa sociedad y de ese mundo. De igual manera, dice Bakhtin, el enunciado es un producto
concreto, tangible, que le pertenece al sujeto de la enunciación, al sujeto que se apropia del sistema de la lengua y lo produce o lo profiere. Ese enunciado cambia para siempre la realidad. Una vez que se ha dicho lo que se dijo, ya no hay marcha atrás. Ese enunciado tiene efectos en la realidad, tiene consecuencias. Y de alguna manera ahí también Bakhtin abre la puerta para hablar de la responsabilidad sobre la enunciación, de la responsabilidad del sujeto que enuncia sobre aquello que ha enunciado, es decir, sobre aquello que ha producido, que es el enunciado, ¿sí? El enunciado le pertenece a quien lo dice, y quien lo dice es responsable de las consecuencias que ese enunciado va a producir en la realidad y va a producir, por ende, sobre los destinatarios. El primer grupo de características que Bakhtin entonces va a trabajar en este capítulo de los géneros discursivos son las que están ahí en ese cuadro, ¿no? Nos dice punto 2, los enunciados. La primera característica dice que pueden ser orales o escritos. Esto es importante porque a veces el concepto de enunciado o de discurso nos puede llevar a pensar que estamos hablando de la oralidad, ¿sí? Y acá claramente Bakhtin habla de enunciado en términos generales como cualquier utilización del lenguaje, ¿sí? En un contexto determinado. Es decir, un enunciado puede ser o una intervención en un diálogo en la vida cotidiana, o también puede ser una novela de varios tomos, dice Bakhtin, o un tratado científico que es escrito. Entonces, independientemente de que sea escrito o sea oral, ¿sí? El enunciado tiene que ver con esa apropiación del lenguaje que hace el sujeto y que genera este producto histórico. Puede ser oral o escrito, siempre es concreto, no es abstracto como el sistema de la lengua, ¿sí? Es tan concreto como la silla, por eso es un producto, y es singular, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pertenece a quien lo dice, por eso es individual, es singular. Cada enunciado es único, es singular, cada enunciado es un producto particular, no se lo puede comparar con otro enunciado, se lo puede comparar en estas características generales, pero no se puede, digamos, cambiar un enunciado por el otro. Un enunciado es singular. Y esto es importante cuando empecemos a hablar un poco más de cómo Bakhtin entiende la comunicación, para ver cómo yo no puedo, ya lo decía Benveniste, yo no puedo pretender repetirlo el enunciado del otro, porque al hacerlo lo que yo voy a hacer es producir un nuevo enunciado, que se referirá al enunciado del otro, pero es un nuevo enunciado, porque cada enunciado es singular, tiene una existencia contingente, particular. Por eso también es individual, le pertenece a quien lo ha dicho, le pertenece a los participantes en tal o cual esfera de la praxis. Y por último, Bakhtin va a decir, todo enunciado refleja las condiciones específicas de la esfera en la que surge, ¿no? Cuando Bakhtin habla de las condiciones específicas, estamos hablando de el tema del cual el enunciado se trata, el contenido temático del enunciado está dado por la esfera, esto ya lo hemos explicado. El estilo verbal, es decir, cuáles son las palabras, las frases, los recursos gramaticales o las estructuras gramaticales que se van a utilizar en la producción de ese enunciado, también están impuestos por la esfera, ¿sí? Y acá es interesante ver cómo la oración, de lo que hablaba hoy Daniel, la oración es una parte del enunciado. O sea, no es que Bakhtin deja de lado la categoría de oración y demás, que la utilizaban los estructuralistas y los usurianos. Él la toma, pero él dice, es una parte del enunciado, ¿sí? No es todo el enunciado. El enunciado está hecho de oraciones, pero no solamente de oraciones. Y finalmente la composición, ¿sí? Las formas de estructuración de ese enunciado. Todos estos elementos forman parte del primer grupo de características que Bakhtin plantea para los enunciados. Luego podemos pasar a en esa segunda hoja de lo que les está mostrando Daniel, se habla de la clasificación de los géneros discursivos que hace Bakhtin en estos dos grupos.
Él va a hablar de que los géneros tienen una heterogeneidad, ¿sí? Los géneros tienen una heterogeneidad, en el sentido de que pueden ir desde, como decía hoy, desde una intervención en un diálogo, que puede ser breve y oral, a una novela de varios tomos, que es algo extenso, perdón, esperen que sonó el celular, que es algo extenso, que es algo que por lo general es escrito, por ejemplo, no es escrito, pero también que una novela de varios tomos va a ser leída en un momento posterior y a veces incluso muy distanciado en el tiempo respecto de aquel momento en el que fue proferido, producida, fue escrita, ¿sí? En ese sentido, Bakhtin dice, esa heterogeneidad, los géneros son re variados, ¿sí? Los enunciados, los tipos de enunciados son re variados, da lugar a que se los pueda clasificar en dos grandes grupos, los géneros primarios y los géneros secundarios, ¿sí? Bakhtin dice que esto lo hace también respondiendo a algunas críticas que recibe a su teoría. Dice, bueno, pero es re variado, ¿cómo haces para...? Bueno, existen los géneros primarios y existen los géneros secundarios. En los géneros primarios, dice Bakhtin, yo incluyo aquellos enunciados que se dan en condiciones de la comunicación más simple, más directa, más cara a cara, por lo general suele ser más bien oral, aunque también puede ser escrita, pero siempre es más simple, más directa, y sobre todo es La vida cotidiana. Y estandarizada, y cotidiana, como dice Daniel. Y sobre todo es breve y estandarizada. Cuando dice estandarizada, es que no da lugar mucho al reflejo de cierta subjetividad o individualidad, ¿sí? Sino que más bien es una comunicación que suele ser, ¿cómo decir? Suele ser, por lo general, producir enunciados que siempre tienen las mismas características. Pensemos, por ejemplo, Bakhtin dice las cartas comerciales, por ejemplo, las comunicaciones legales, por ejemplo, las órdenes militares, ¿sí? Los diálogos de la vida cotidiana, dice Bakhtin, aunque las personas piensen que son súper originales con lo que dicen en sus diálogos en la vida cotidiana, por lo general son breves, estandarizados, siempre se dice más o menos lo mismo, siempre se habla de lo mismo. Los saludos, por ejemplo, ¿sí? Las preguntas que hacemos a una persona cuando la vemos y nos la cruzamos en la calle, hace mucho que no la vemos. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan los hijos? ¿El trabajo qué tal? ¿Seguís en el mismo lugar? ¿Sí? ¿Dejaste la carrera? ¿Seguís en la carrera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá también podríamos decir las conversaciones entre los amantes, las relaciones de pareja, donde nosotros más pensamos que somos originales, no existe la originalidad. Va a decir Bakhtin, cambiando nombre y apellido, cambiando alguna que otra cosa, más o menos los amantes siempre dicen lo mismo en esas circunstancias. Por otro lado están los géneros secundarios, donde sí, por ahí, la comunicación se vuelve más compleja, dice Bakhtin, surgen a instancias de la comunicación cultural, política, mucho más compleja y desarrollada, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los tratados científicos, los textos teóricos que nosotros estudiamos, las teorías, los discursos políticos, las distintas esferas del arte, obviamente los géneros literarios, serían ejemplos de géneros secundarios. Por lo general son más escritos que orales, aunque, por ejemplo, yo decía, el discurso político o un discurso político suele ser oral, no obstante, siempre un discurso político tiene una planificación, da cuenta de una elaboración y de una construcción muy compleja, ¿sí? Que lo hace más parecido a una comunicación escrita que oral, pero tiene la característica de ser oral, ¿sí? O una intervención, por ejemplo, en un seminario, o una clase, como puede ser esta o cualquier otra, una clase teórica, una clase en una universidad, en una facultad, es un género secundario. Entonces, por lo general, son enunciados más escritos que orales, aunque pueden ser también orales, surgen a instancias de la comunicación cultural, política, social más compleja, suelen ser menos en forma directa y cara a cara y más en forma, como dice Bakhtin, diferida, es decir, que hay una especie de separación
entre el momento de generación del enunciado y el momento de la interpretación o de la lectura que van a ser los destinatarios, aunque esto es relativo, ¿sí? Y en ese sentido también Bakhtin va a decir que la complejidad de los géneros secundarios tiene que ver con que en el proceso de su formación muchas veces los géneros secundarios absorben géneros primarios. Un ejemplo que Bakhtin da de esto es cuando, por ejemplo, en una novela, que es un género literario, por ende es un género discursivo secundario, aparece un diálogo entre personajes. Ese diálogo, de por sí, es un género primario, pero aquí aparece a instancia del género secundario. Por ende, va a decir Bakhtin, ese diálogo no forma parte de la realidad de la comunicación, ¿sí? No es un diálogo que existe en la realidad del uso del lenguaje, sino que solamente participa de la comunicación discursiva en la medida en que forma parte de la novela en la que está absorbido, está incluido. O sea que quien lee la novela no le va a responder al diálogo, ¿sí? O a lo que dice un personaje, el parlamento un personaje, sino que en todo caso le va a responder a la novela como un enunciado. Tal vez esa respuesta va a ser en términos de gusto, de placer estético, o de rechazo, o de abandono de la lectura, o se va a ver, esa respuesta se va a ver tal vez en otro momento en forma de un comentario sobre aquello que leyó ese lector de literatura, ¿sí? Y en ese sentido, los géneros secundarios absorben en el proceso de su formación géneros primarios. Llegado a esta instancia, podríamos pasar al segundo grupo de características que Bakhtin va a dar de los enunciados. Ustedes ahí en ese gráfico que Daniel les compartió, lo tienen cuando se habla de que el enunciado siempre es responsivo, el enunciado es dialógico, polifónico, tiene conclusividad, tiene un tono y siempre es destinado, ¿sí? Yo creo que esto lo podemos guardar. Rolo, Si te parece, lo guardamos para una próxima clase. Por ahí detengámonos un poquito en el tema de lo polifónico, ¿no? Me parece a mí. Dale, abordalo si querés. Y ya claro, cerramos. porque justamente en este sentido, con respecto a lo que plantea esto que hablábamos hoy, de la persecución estalinista y de un sistema, si se quiere, autocrático, vertical, en donde la palabra es una palabra casi de Dios, y Bakhtin, que opone una cierta horizontalidad en ese yo y tú, en ese dialogismo, en donde siempre se prefigura una respuesta y lo que define la subjetividad es esa relación entre yo y tú, ya eso es más de una voz. Y en el ejemplo que tomaba Rolo hoy, que Bakhtin se ocupa fundamentalmente de la novela, no de cualquier novela, ¿sí? Sino de la novela polifónica, aquella en donde Bakhtin encuentra justamente un discurso polifónico de muchas voces que puede oponer al discurso monológico, al discurso único, a la univocidad, es decir, a la única voz, que es también lo que se puede encontrar en cierto discurso religioso, el discurso religioso de la voz de Dios y todas esas cuestiones. Lo polifónico es fundamental en tanto que la pluralidad de voces hace al enunciado, lo constituye al enunciado, porque el enunciado, cuando se profiere también porque proviene de otros enunciados que son a la vez plurales, que son polifónicos en sí. En este sentido es que Bakhtin va a plantear que no hay, al igual que se acuerdan de Benveniste, al igual que dice Benveniste, que no hay un momento primero de la lengua, Bakhtin va a decir no hay un momento primero, no hay un momento original del enunciado, porque aceptar que hubiera un momento original quiere decir que habría una voz que prevalece sobre las otras voces, ¿entiende? Es decir, si alguien profirió por primera vez un enunciado, esa es la voz original,
Esa es la voz que creó el enunciado. Bakhtin en esto tiene una cita que es muy, muy conocida, que es que no hay Adán en el lenguaje. ¿Sí? No existe un Adán en el lenguaje. No existe quien haya proferido la palabra, el enunciado, la lengua, por primera vez. ¿Sí? Y en esto se unifica mucho con la postura de Benveniste. Y eso permite hablar de que el enunciado, la lengua, la palabra, es también una invención del hombre, o mejor dicho, el lenguaje, así como el lenguaje planteaba Benveniste, inventa al hombre, el hombre también inventa el lenguaje, es parte de él, digamos, no que lo inventa en un sentido de relación hombre-naturaleza, ¿se acuerdan? Sino que es parte de él. Pero Bakhtin agrega que esto es plural, que es conjunto, que es social, ¿sí? El enunciado es una construcción social. Solo así se puede entender que el enunciado sea una entidad cultural e histórica. Y agreguemos, como habíamos dicho hoy, por lo tanto, ideológica, porque todo enunciado, al incluir pluralidad de voces, al incluir otros enunciados que fueron dichos anteriormente, a partir del tono, manifiesta una cierta intensidad, una cierta forma de decir, que es producto de la ideología de quien lo profiere. ¿Daniel? Bien, Roló. No, quería agregar solamente a esto que estás diciendo, que van a notar que en Bakhtin hay como una especie de, digamos, de extremar algo que nosotros lo veíamos en Benveniste, ¿sí? Aunque el proceso sea inverso, porque Bakhtin lo plantea muchísimo tiempo antes, ya lo hemos hablado de esto, ¿no? Extremar porque si en Benveniste nosotros decíamos el hombre, ellos utilizan este concepto todavía, ¿no? Para generalizar en la ciencia, el hombre no inventa el lenguaje. Con Bakhtin decimos no solamente que el hombre no inventa el lenguaje, sino que el hombre es performado por el lenguaje. Quédense con esa frase, es performado por el lenguaje. ¿Sí? El hombre es performado por el lenguaje. Tal cual, que es, por eso hablábamos la otra vez de esa similitud. Perdón, ahí en una parte del texto dice que es una formación plural del sujeto. Exacto. Sí. En ese sentido, con respecto a Benveniste, recuerden que Benveniste dice que la categoría de hombre, el concepto de hombre, proviene del lenguaje. ¿Sí? Hay una cercanía entre estas dos teorías que obviamente producen lo que es el análisis del discurso. En el caso del análisis del discurso francés, transita sobre todo por un discurso que podríamos decir no vaciado de ideología, pero que el signo ideológico no es el punto esencial. En el caso de Bakhtin sí, por esos análisis del discurso social. Y ya que estamos diciendo esto, Daniel, podríamos decir que, así como para el psicoanálisis, o para Freud, por ahí más, si a través del lenguaje o por el lenguaje nos enfermamos, es por el lenguaje como también podemos curar, ¿no? Esa idea del psicoanálisis, del trabajo con el discurso. También pensemos que Bakhtin quiere hacer la revolución. Bakhtin está comprometido con esa idea, o sea que su teoría para él es un aporte a un proceso revolucionario de transformación de la sociedad. Entonces, podríamos decir que en Bakhtin, si a través del lenguaje nos esclavizamos, si a través del lenguaje somos prisioneros de una sociedad clasista, desigual, es a través del lenguaje que podemos transformar a esa sociedad revolucionándola. Tal cual. De hecho, la teoría de Bakhtin, que no lo dijimos hoy, empieza a ser conocida recién a partir de los años 60. Quiero decir algo antes de decir esto. En el caso de los enunciados, pueden tener una respuesta, siempre tienen responsividad, que es el efecto de respuesta.
Ahora, esa respuesta muchas veces puede ser una acción. Voy a dar un ejemplo en los géneros primarios. Si hay una orden militar, no necesariamente tiene que tener una respuesta verbal, ¿se entiende? Sino que el cumplimiento de esa orden es la respuesta a ese enunciado. En ese sentido, también se vincula esto que dice Bakhtin con la idea de verbos performativos que aparece en el análisis del discurso que proviene de Benveniste, Claro. aquellos verbos que implicaban a la vez de enunciarlos una acción a futuro o una acción efectiva. Por ejemplo, juro, prometo. Qué ¿Cómo, interesante Rolo? no, que interesantísimo como en eso que está diciendo, en esto que dice Bakhtin, de que la respuesta que a veces se da con una acción y demás, da lugar para plantear la respuesta, la da el cuerpo. Exacto. Como la respuesta a un enunciado la da el cuerpo. Y eso me parece que tiene que ver con lo que decíamos antes, el ser humano Exacto, es sí, tal cual. performado por el lenguaje, es creado por el lenguaje. Bueno, de hecho, la teoría de Bakhtin, que quería decir esto hoy, con esto vamos cerrando, y yo creo que hemos desarrollado bastante la teoría. En todo caso, retomaremos un poco la próxima clase, pero la idea es ya meternos en la tercera unidad. Decía que en este sentido, toda la teoría bakhtiniana se empieza a conocer en lo que es Occidente, en Francia, fundamentalmente Francia es el núcleo durante todo este tiempo, a partir de la década del 60, y de dos, de alguna forma, exiliados de la Europa del Este. Me refiero a Julia Kristeva y a Svetan Todorov. Son los dos que llegan a Francia y en sus participaciones, en sus publicaciones, empiezan a dar a conocer la teoría de Bakhtin. Tanto así que a partir de ese momento es que Bakhtin, finalizando de la década de 60 y comenzando el 70, se vuelve casi una celebridad, digamos, en lo que sería su vejez. Pero sus textos empiezan a ser traducidos y reconocidos. Y al respecto de lo que decía Rolo, son textos que revolucionan el análisis del discurso, revolucionan la semiótica y revolucionan la lingüística. Plantean una forma, cuando uno se encuentra con los textos de Bakhtin, no los textos de Kristeva y en los textos de Todorov, que van por otro lado, que toman a Bakhtin, pero se apropian de la teoría de Bakhtin, pero la desarrollan de otra forma. Decía que cuando uno se encuentra con los textos de Bakhtin específicamente, tanto así que este tipo de análisis produce es una influencia muy grande en todo este grupo, que es el grupo postestructuralista, aquel grupo que produce una ruptura con el postestructuralismo. Toman Benveniste y después se afirman en Bakhtin. A partir de ahí aparecen otros elementos como el análisis crítico del discurso, que hoy en día todavía lo representa gente como Van Dijk, por ejemplo, que es un holandés, y que tratan temas como el racismo, las teorías feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería quedarme con esta cuestión de señalar a Svetan Todorov, que es uno de los autores cuyas teorías desarrollamos en la unidad 3 y de manera fundamental. Vamos a trabajar el verosímil, y el verosímil es deudor en cierta parte de la teoría bakhtiniana. Ya veremos por qué. Bueno, nada más por ahora. No sé si Rolo está por ahí, ella se fue, pero ¿acá estás? Bueno. Sí, estoy entrando, cerré la computadora porque estoy entrando a la otra clase. Bueno, la saludamos y coméntanle a los compañeros que no han podido estar que va a quedar la clase grabada, es la clase específica de Bakhtin. Seguramente la clase próxima tomaremos una primera parte como para retomar Bakhtin y cerrar algunas cosas que se nos puedan haber escapado en este momento.
por supuesto que es un resumen de la teoría bastiniana, y una parte de todo lo que desarrolla Bastín en su obra, pero bueno, nada más por ahora. Si no hay preguntas, si no hay ninguna cosa que tengan para decir, nos vamos despidiendo y nos encontramos el próximo viernes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay algo para decir o necesitan hablar? No, a mí me quedó todo claro. Bueno, saludos entonces. Nos estamos viendo. Nos vemos, buen fin de... Buen fin de. Acá estoy. Ya estoy. Tengo grabación. Bueno. ¿Leíste mi mensaje para que tenga la grabación? ¿Para qué me está hablando Betiana en tu aula?